Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Jardín. Le voy a dar la clase de neumotórax. La idea es darle algunos conceptos generales de esta patología que a mi criterio es la más frecuente del espacio pleural y con algunos conceptos clásicos y algunas imágenes de lo de la práctica diaria y obviamente en base a la literatura. Iniciamos el concepto del neumotórax, seguramente ya lo saben, pero como para recordarles, es la presencia de aire en la cavidad pleural con el consiguiente colapso pulmonar. Es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes del tórax, teniendo una curva incidental bimodal. Tiene un pico alrededor de los 20 años, que es el neumotórax primario, la forma de presentación, y otra entre la quinta y sexta década de la vida, que es el neumotórax secundarius, habitualmente de enfermedades preexistentes. El diagnóstico se hace actualmente a partir de la clínica, de la radiología. Actualmente podemos incorporar la ultrasonografía, ¿sí? Y siendo la evacuación del aire de la cavidad pleural el tratamiento inicial, ¿sí? La clasificación de los neumotórax es acá, la idea es darle una representación de lo que es la clasificación. Uno lo puede dividir en forma espontánea o adquirido. Los neumotórax espontáneos pueden ser primario o secundario. El primario habitualmente hay ausencia de enfermedad conocida y una de las causas más descriptas o frecuentes es debido a las rupturas de bullas subpleurales o apicales, como ven en esa imagen de una tomografía. Esto es un complejo bulloso o estos globitos subpleurales que se localizan en las regiones apicales, habitualmente de los lóbulos superiores y a veces también en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, ¿sí? Siguiendo dentro de esta misma clasificación, los espontáneos secundarios, habitualmente existe una patología previa. La patología más frecuente son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, sea como estas imágenes que pueden observar ahí en la tomografía, que son imágenes que tienen con imágenes nodulares bilaterales, ¿sí? Tranquilamente uno puede estar en presencia de una enfermedad pulmonar con secundarismo que en la evolución de esta patología puede terminar con un neumotórax, en este caso hace un neumotórax secundario a una patología preexistente. Esto tranquilamente son una imagen de metástasis pulmonares, ¿sí? Siguiendo con la clasificación, dentro de los neumotórax adquiridos, en estos casos, en este caso de origen iatrogénico, sea relacionado por procedimientos invasivos, sea vías centrales, toracocentesis, punción transtorácicas, entre otros mecanismos que pueden llegar a un neumotórax iatrogénico. El de origen traumático habitualmente está relacionado en referente al trauma torácico, sea por heridas por traumatismos abiertos o traumatismos cerrados. Los traumatismos abiertos y los traumatismos cerrados, la causa más frecuente en traumatismo abierto es una herida penetrante. Los traumatismos cerrados asociados a fracturas costales, lesiones esofágicas, entre otras. El diagnóstico del neumotórax es, sin duda, desde el punto de vista clínico. La clínica del neumotórax, habitualmente dentro de la signo y sintomatología que uno presenta, el dolor es el síntoma más frecuente o más clásico, es un dolor tipo pleurítico. Eso es la traducción fisiopatológica de ese dolor, del dolor pleurítico, es el despegamiento, digamos, de ambas pleuras, es decir, se separa la pleura visceral de la parietal y eso es lo que causa el dolor a estos pacientes. Y a medida del grado a medida de las horas y el tiempo y el grado del colapso va a dar la sintomatología, la disnea en este caso, es decir, esa falta de aire, ¿sí? Esto es una imagen que
a esta imagen radiológica uno le agrega el punto de vista del examen físico, ¿sí? El examen físico hay una triada clásica que es la triada de Gallier, que es disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Hay una hipersonoridad o timpanismo en el emitora comprometido, como en este caso, como ven en la imagen que le estoy mostrando, es el emitora derecho, y disminución o ausencia del murmullo vesicular. Indudablemente esta hiperclaridad, sobre todo del pulmón remanente que quede, ausencia de trama vascular y la visualización del borde pulmonar, en este caso de la línea visceral del pulmón, con la consiguiente demostración de este neumotórax. Indudablemente en esta radiografía uno estamos hablando de un neumotórax que dentro entra en una clasificación que ya lo vamos a ver, que es un neumotórax grado 3. Siguiendo lo que acabo de comentar, uno, de acuerdo a la radiología y de acuerdo a algún parámetro, uno puede determinar el neumotórax. Si estamos enfrente de un neumotórax grado 1, que sería la primera imagen, ¿sí?, que está por fuera de la línea medio clavicular hacia la pared torácica, ¿sí? Hay una separación mínima de la pleura parietal a la pleura visceral. El grado 2 se encuentra a nivel de la parte de la línea medio clavicular, ¿sí? El borde de la línea visceral está a nivel de la línea medio clavicular, ¿sí? Y el grado 3 sería prácticamente por dentro de esta línea medio clavicular y también se denomina o se puede observar desde el punto de vista radiológico el muñón pulmonar o la línea de la pleura visceral. Esto es la clasificación del punto de vista radiológico, teniendo en cuenta este reparo, digamos, de la clavícula en este caso, ¿sí? Esta clasificación previa que yo le hablaba, siempre uno hace hincapié o referencia a los neumotórax normotensivos. Esta imagen, el otro patología es el neumotórax, dentro de esta clasificación el neumotórax hipertensivo, son en aquellos pacientes que prácticamente están asociados a barotraumato o algún tipo de desenlaces, o está dentro de la misma clasificación, pero la característica en este tipo de neumotórax, y en donde uno hace la sospecha, ¿sí?, ante un neumotórax hipertensivo, el diagnóstico es clínico. Indudablemente son pacientes que están en insuficiencia respiratoria, que están asociados a hipotensión, taquicárdico, puede haber ingurgitación yugular y, sobre todas las cosas, si uno tiene la posibilidad o no, claramente hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto, hay un descenso del hemidiafragma homolateral y aumento de los espacios intercostales si uno tiene la posibilidad de hacer una radiografía. El diagnóstico de la sospecha de un neumotórax hipertensivo es clínico, no radiológico. Uno tiene que actuar inmediatamente y el primer procedimiento, el primer gesto invasivo ante la sospecha de un neumotórax hipertensivo es la punción aspiración. En los últimos años, o hasta prácticamente siempre fue en el segundo espacio, hace una punción aspiración en el segundo espacio intercostal de la línea medio clavicular. Actualmente, en la última revisión de la TLS se hace prácticamente a nivel del quinto espacio intercostal sobre línea axilar media o línea axilar anterior. Es decir, se hace la punción en el sitio donde uno va a hacer el avenamiento pleural. Con respecto al neumotórax hipertensivo. Otra cosa de importancia, a mi criterio, algunos conceptos, que es la ultrasonografía en la parte pleuropulmonar. La ultrasonografía es un método que es sencillo, rápido, seguro y de alguna otra manera viene a competir indudablemente con la tomografía, es decir, desde el punto de vista de imágenes. Lo más importante para poder aplicar la ultrasonografía en el espacio pleural, uno tiene que tener obviamente el aparato, tiene que tener algunos conocimientos al respecto y hacer la práctica. Hay que exponer bien al paciente. Acá unos lineamientos como en la imagen que se ven, es decir,
uno tiene que tomar como reparos el hueco axilar, trazar unas líneas imaginarias sobre la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Desde la línea axilar anterior, ¿sí?, se divide en 4 áreas, ¿sí?, área 1, 2 y 3, es decir, todo colapso pulmonar que uno detecta a través de la ultrasonografía, que está dentro de estas áreas del 1 al 4 y están por delante de la línea axilar anterior, uno está en condiciones de decir que uno puede hacer el diagnóstico de un neumotórax aproximadamente del 15%, ¿sí? Y si está por detrás de la línea axilar posterior, es decir, en las áreas posteriores 5 y 6, el grado del neumotórax es mayor del 15%. Lo más importante de esto, como para que usted tenga conocimiento, es que la ultrasonografía pleuropulmonar es un método sencillo, seguro y rápido, y uno lo puede aplicar prácticamente, sobre todo en las unidades de cuidados de terapia intensiva o intermedia, unidad coronaria. Es de suma importancia y de alguna otra manera ayuda mucho a el control a posteriores ante la presencia de un neumotórax, ¿sí? Algunos otros lineamientos generales: es importante usar un traductor, digamos, de baja frecuencia, como en este caso, como ven, 17 MHz, ¿sí? Y determinar algunos conceptos fundamentales, es decir, el deslizamiento pulmonar. Lo que a través del traductor lo que uno determina es que durante la respiración produce algunas alteraciones de la línea pleural, ¿sí? Las líneas A y líneas B, que son pequeños artefactos. Las líneas A es la aparición de varias líneas paralelas a la línea pleural a intervalos regulares. Se van a ver unas imágenes como cola de cometa. Esto, del punto de vista, la traducción de la ultrasonografía es en la zona de contacto entre la pleura visceral y el pulmón normalmente aireado. Y a mi criterio, una de las cosas más importantes, quien determina por la ultrasonografía, es el punto pulmonar. ¿Qué es el punto pulmonar? Es el punto donde se separan ambas hojas, pleural, en este caso visceral y parietal, y de acuerdo a la zona que uno se determina la separación de estas hojas, uno puede determinar el grado de neumotórax que tiene por ultrasonografía, de acuerdo a la clasificación o a estas áreas que yo le dije, si estamos por delante de la línea axilar anterior por delante de la línea axilar anterior, sí, bien digo, o media, hacia adelante, hacia las zonas 1 o 4, o está por detrás de la línea axilar posterior. Indudablemente estamos en presencia de una neumotórax mayor del 15%. Esta diapositiva, algunas otras consideraciones desde el punto de vista de la ultrasonografía. Acá un corte horizontal, como para que vea unos reparos anatómicos, las costillas, ¿sí?, la línea pleural, el parénquima pulmonar, la sombra acústica y las líneas A, que estos intervalos que habíamos nombrado, ¿sí? También se puede, acá en la línea, este es un corte, es una ultrasonografía, es un traductor, digamos, de 7.5, un corte oblicuo en el cual se ve la línea pleural visceral y se ve la cola de cometa, como la acabamos previamente. También uno puede determinar en modo M de la ecografía y determinar cuándo estamos en presencia ante un parénquima normal y cuándo estamos en presencia de un neumotórax. Fundamentalmente es lo que se denomina el mar y arena, en la traducción del punto de vista de la ultrasonografía. Siguiendo con el diagnóstico del punto de vista del neumotórax, que dijimos que es clínico, es radiológico, la ultrasonografía y indudablemente la tomografía, de suma importancia porque nos permite determinar neumotórax oculto en aquellos pacientes que han tenido un politraumatismo, ¿sí?, hacer diagnósticos diferenciales y también determinar o hacer diagnóstico diferencial con enfisema subcutáneo o neumomediastinos que a veces interfiere con la visualización por la radiografía X. A veces, desde el punto de vista radiológico, uno tiene
hacer un diagnóstico diferencial entre un neumomediastino o en este caso un neumotórax, que lo puede determinar tranquilamente por tomografía, ¿sí? Esto es una imagen, este es el algoritmo terapéutico que indudablemente ante la presencia de un neumotórax, el tratamiento es el avenamiento pleural, es decir, el drenaje pleural bajo agua. Acá hay una secuencia que uno tiene que saber a mi criterio de importancia. Obviamente exponer el campo operatorio es un procedimiento que uno tiene que hacer en quirófano con una anestesia local y con una neurolepto, es decir, involucrarle al colega, al anestesista, para hacer este tipo de procedimientos, ¿sí? Uno tiende a veces a hacer este tipo de procedimiento con anestesia local y la verdad, no es aconsejable y no es recomendable. Uno tiene que usar el anestesista para mayor tranquilidad de uno y sobre todo que el paciente no tenga ningún tipo de complicaciones ni dolor. Ahí, como yo le estoy mostrando, uno hace una anestesia local, ¿sí?, a nivel de la línea axilar media, ¿sí?, toma como punto de reparo, digamos, el quinto espacio intercostal, que es a nivel de la areola mamilar, ¿sí? Uno hace una buena infiltración, en este caso en el quinto espacio intercostal, hace una toracotomía mínima como está ahí, una toracotomía mínima que puede variar entre 1 a 3 centímetros, para que tenga un buen plano de disección con maniobra digital ayudado por una pinza, en este caso con una tijera, ¿sí? Y una vez que hacemos la apertura del espacio pleural con la salida de aire, que es bien categórico, uno percibe, o sea, cuando ingresa y cuando uno perfora con la tijera la pleura parietal y entra al espacio pleural, prácticamente la salida de aire. Ahí inmediatamente con otra pinza, que es una bertola, obteniendo desde la punta de una de las sondas, en este caso de las sondas de drenaje, de los catéteres, que uno va a colocar dentro del espacio pleural, uno introduce el espacio pleural, el catéter, en este caso un tubo CADO 25, que es con lo que habitualmente uno drena aire. Yo siempre le digo a los residentes, indudablemente para aire es un CADO 25 y para líquidos un CADO 27, que es un calibre un poquito más, el diámetro interno un poquito más grande, como para que drenar todo tipo de fluido. Fundamentalmente, una vez que tenemos el tubo, el CADO 25 dentro del espacio pleural, inmediatamente tiene que ir conectado a esto, que creo que es una de las cosas más importantes de esta patología y del control y del seguimiento, es el del frasco de Boulot. Tiene que ir conectado al frasco Boulot. Todos conocerán, un frasco Boulot tiene un sistema que está en contacto con la presión atmosférica y otro que está abajo agua. Habitualmente lo que uno pone abajo agua es de entre 200 y 250 centímetros cúbicos de agua, solución fisiológica. Es de ahí donde uno tiene que conectar este drenaje pleural y para producir o determinar la semiología de este frasco de Boulot. La semiología del frasco de Boulot o de un avenamiento pleural, lo más importante es el grado de oscilación y el grado de burbujeo que va a tener cuando uno hace este tipo de avenamiento, ¿sí? Acá, como ven en esta imagen, es importante actualmente en estos tiempos de pandemia, digamos, la perillita que está en relación con el aire atmosférico, el aire, ¿sí? Tiene que ir conectado a una válvula, es decir, con una válvula de filtro, fundamentalmente para prevenir o disminuir la aerolización, sobre todo en estos pacientes en tiempo de pandemia, ¿sí? De sumamente importancia es la semiología del tubo, ¿sí? Y en base, una vez que hacemos el avenamiento pleural, uno tiene tres respuestas a seguir, ¿sí? En este caso,
Uno puede tener una expansión completa, una falla de expansión o una fístula persistente o una fuga aérea prolongada. ¿Qué significa una expansión completa? Indudablemente, una vez que uno hace el avenamiento y la colocación del drenaje al frasco de Boulud, ese paciente va a tener una oscilación en el primer momento y después va a burbujear en forma continua hasta que prácticamente el burbujeo se agota y la oscilación disminuya en su grado en mayor o menor oscilación, ¿sí? Esto habitualmente, una expansión completa, se da entre el cuarto y el quinto día, ¿sí? Para poder uno pensar y hacer el retiro del mismo. Para hacer un retiro del tubo pleural, uno tiene que tener ciertos criterios clásicos. A mi criterio de suma importancia es que no haya oscilación o que el tubo esté bloqueado. Seguramente ustedes han escuchado cuando uno dice, bueno, el tubo está bloqueado. ¿Qué significa un tubo pleural bloqueado? Significa que no tiene oscilación, que ya no hay separación entre el continente y el contenido, ¿sí? No hay oscilación, prácticamente no tiene líquido, o si tiene líquido, para poder extraer uno tiene que tener menos de 100 centímetros cúbicos por día y obviamente que no haya ninguna fuga aérea, es decir, que no haya burbujeo, ni con la expectoración, ni con el habla, como para poder hacer un retiro seguro. ¿Cuál es la falla de expansión? ¿Sí? Ante una falla de expansión, indudablemente siempre va a estar dependiendo de la causa. Uno puede empezar con una aspiración continua como para poder ayudar a estos pacientes a tener una buena expansión. Kinesioterapia es de suma importancia, que ayuda sobre todo en aquellos pacientes o en aquellos neumotoras secundarios a patologías persistentes, a igual que la fibrobroncoscopía, de sumamente de importancia para poder determinar o ver el estado de la vía aérea, tanto vía aérea superior o inferior, y con la posibilidad de que haya algún tipo de secreciones o un tapón mucoso que de alguna otra manera sea la causa de esta falla de expansión. La fístula persistente indudablemente tiene indicación de cirugía, como otras indicaciones. Un algoritmo, ¿sí? ¿Qué hacer ante un neumotora con un primer episodio? Drenaje pleural, ¿sí? Drenaje pleural. Una vez que se está colocado el drenaje, uno puede tener dos evoluciones: que vaya a la curación, que habitualmente está entre el mayor del 80%, se curan, digamos, con este avenamiento pleural, no tienen recidiva, y puede haber una falla en la expansión. Si hay falla en la expansión, indudablemente uno tiene que estar pensando en un procedimiento mini-invasivo, en este caso una cirugía, es decir, una cirugía que se puede hacer a través de una videotoracoscopía. Y si estamos en presente a un segundo episodio de un neumotórax, ya la indicación no es de primera instancia un drenaje, sino directamente una videotoracoscopía, obviamente para poder solucionar la causa que originó este neumotórax, ¿sí? Y también uno puede estar frente a patologías que hayan tenido una segunda recidiva después de un primero o segundo episodio. Indudablemente la cirugía es directamente mandatoria, ¿sí? Lo que le decía con respecto a las indicaciones de cirugía en aquellos pacientes que tienen una fuga aérea prolongada, mayor de 5 a 7 días, tiene la indicación de la cirugía. En aquellos pacientes que tienen una reexpansión pulmonar incompleta, en aquellos que tienen neumotoras bilaterales, un hemoneumotórax, independientemente de la causa, ¿sí? Sea un traumatismo abierto o un traumatismo cerrado, inmediatamente la cirugía es mandatoria. Y hay algunos profesionales de riesgo que pueden tener indicación de cirugía, como por ejemplo los pilotos de avión o aquellos que se dedican a una actividad como por ejemplo el buceo, ¿sí? Algunas imágenes del punto de vista como para que puedan ver. Acá la idea de lo que es mostrarle
es el complejo bulloso en el segmento apical de un lóbulo superior derecho, ¿sí? En la otra imagen la resección de ese mismo complejo, y otra cosa de importancia, lo que uno está mostrándole acá, es hacer la pleurodesis o la irritación de la pleura parietal. Como verán, uno lo que hace es hacer sobre la costilla, hacer una frotación o una fricción sobre la pleura parietal para que se quede un poquito más eritematoso, que pueda sangrar un poquito, que eso lo que permite es el adosamiento entre la pleura visceral, que es lo que se ve acá, y la pleura parietal. Y obviamente siempre con la colocación del drenaje pleural sobre al vértice de la cavidad, como para que uno tenga una mayor expansión completa, ¿sí? Acá hay un video, a ver si lo podemos ver. Es un video que también lo que uno trata de hacer es lo siguiente: ahí es una videotoracoscopía, lo que se ve el parénquima pulmonar, y la idea es mostrarle el complejo bulloso que se ve ahí perfectamente. Es un complejo bulloso, son bleb subpleurales, habitualmente están de localización más frecuente que en el segmento apical del lóbulo superior. Le reitero, a veces en neumotoras de segundo episodio o de recidivas son aquellos que pueden tener varios complejos subpleurales que pueden estar también en el segmento apical de los lóbulos inferiores, ¿sí? Ahí se hace la resección de ese segmento, en ese caso se denomina una bullectomía, es decir, saca ese complejo bulloso, ¿sí? Obviamente con sutura mecánica, se hace el control del punto de vista, ahí se ven las grapas, ahí se ve sobre el parénquima pulmonar, se hace un control, se explora toda la cavidad torácica, es decir, se explora el segmento apical del lóbulo inferior, que no haya otro complejo bulloso que quien en el posoperatorio termine con una falla de expansión o en lo inmediato con un segundo episodio, ¿sí? Ahí hay un poquito de líquido, siempre es importante lavar bien la cavidad, y hacer lo que le había comentado, que es la pleurodesis. En este caso, el cirujano decidió hacer una abreación con una gasita y una pinza sobre la parte de la pleura, que se vuelva un poquito más eritematosa, ¿sí? Esa es la idea. Y como para terminar, las conclusiones, uno puede decir que el neumotórax es la patología quirúrgica más frecuente del espacio pleural. El diagnóstico es clínico, radiológico, la ultrasonografía pleuropulmonar y obviamente la tomografía. El tratamiento va a depender del grado del neumotórax que uno tiene, ¿sí? En aquellos neumotórax que son espontáneos, primarios, iatrogénicos y no complicados, actualmente uno puede hacer un tratamiento un poco menos invasivos e inclusive de tratamiento ambulatorio, que es con aspiración con aguja fina. Hay literatura, hay artículos que hablan de los neumotórax mínimos o laminares o de primer grado, digamos, que pueden hacer un tratamiento con aspiración con aguja fina. También se puede hacer con un set, con un trocar, con un catéter, digamos, de avenamiento. También los tipos que seguramente habrán escuchado, que son los SEP de drenaje torácico, los Agile, ¿sí? Que hay diferentes tamaños, hay de 12, 14 frames, que de alguna otra manera andan muy bien y de suma práctica. Y en aquellos pacientes que son neumotórax secundarios, sea una patología persistente, que uno sabe que va a haber complicación, que puede haber secreción de líquido e inclusive en neumotórax postraumático, indudablemente el drenaje pleural bajo agua es el gold estándar y es mandatorio. Como para terminar, la cirugía indudablemente hoy actualmente la cirugía de videotoracoscopía es la cirugía mini-invasiva, es un abordaje al tórax como para poder solucionar y resolver el tipo de el neumotórax en cuestión, obvio con la terminación de la pleurodesis, como habíamos dicho. Muchas gracias.